Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Los saludo. Esto es A Fondo. Y el día de hoy trataremos un tema que seguramente a usted le interesa, como es la desaparición de organismos autónomos. Y para esto le doy la bienvenida a la doctora Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, a la doctora María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, y al doctor José Luis Clavellina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP. Y vámonos rápidamente con esto, y comienzo contigo, Julieta, preguntándote algo muy básico para que nuestra audiencia no se pierda nada de lo que verdaderamente importa. ¿Para qué sirven los organismos autónomos? Los organismos autónomos pues son un equilibrio en esta división de poderes que en esta democracia de que tanto se habla, pues deberían de existir. Para eso es un organismo autónomo, porque todo se tiene que equilibrar y pues son necesarios para hablar de una verdadera democracia, ¿no? Perfecto. Y en ese sentido, María Marván, ¿de dónde viene esta necesidad de tener organismos autónomos en México? Parece que estamos teniendo pequeños problemas con el audio. Repito la pregunta, doctora María Marván, con base a lo que acaba de responder la doctora del Río Venegas, ¿de dónde viene la necesidad de tener organismos autónomos en México? Yo no estaba escuchando. ¿La pregunta es para mí? Así es, doctora Marván. Gracias. Lo que pasa es que a la hora que entramos al aire no escuchaba. A ver, ¿cuál es la importancia de tener organismos constitucionales autónomos? Es la protección de ciertos derechos fundamentales o acciones reguladoras para que puedan estos funcionar sin la influencia del mandato presidencial. Es decir, son facultades que se le han de alguna manera sustraído al Poder Ejecutivo con la idea de que son cuestiones tan importantes que deben estar protegidas más allá de la decisión política de un presidente. La importancia que ha tenido es que todas estas funciones de organismos constitucionales autónomos, como lo es, en primer lugar, y las voy a decir más o menos por orden de cómo fueron adquiriendo la autonomía constitucional, Banco de México, luego la Comisión Nacional de Derechos Humanos, antes el Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, después más o menos al mismo tiempo en el sexenio de Peña Nieto, el IFAI, que se convirtió en INAI, el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencias, la Comisión Nacional de Evaluación de la Pobreza, en fin, todos ellos, la idea es que puedan funcionar a pesar de ser incómodos para el Poder Ejecutivo u otros poderes. Al principio, el IFAI solamente era autoridad para la administración pública y rápidamente nos dimos cuenta como país, no como excomisionada, que era necesario darle mayor autoridad al Instituto Federal para convertirlo en nacional y que pudiera tener influencia. En primer lugar, ser autoridad para todos los poderes federales, para los propios organismos constitucionales autónomos y, por supuesto, también para influir de manera más clara y directa en los estados. Con la prisa por continuar, no saludé, no dije gracias por la invitación. Muchas gracias, Stephanie. Un placer estar con Julieta del Río y con José Luis Clavellina. Al contrario, es un panel de lujo con los tres aquí, y en ese sentido continúo con el doctor José Luis Clavellina para preguntarle si está en riesgo la democracia con lo que plantea el presidente.
Sí, pues muy buenas tardes, Stephanie, doctoras, buenas tardes también. Yo creo que la justificación que ha dado el Ejecutivo para no tanto desaparecer estas dependencias, sino para reubicarlas, ¿no?, en una Secretaría de Estado, pues llaman la atención porque no existe un diagnóstico previo. Todas las dependencias obviamente tienen áreas de oportunidad que se pueden mejorar, pero en este caso la justificación que se da es la de racionalizar recursos públicos y para poder invertir más en programas sociales que erradiquen la desigualdad, administrar recursos con eficiencia, eficacia y transparencia y pues nos dice el dictamen que ya está en la Cámara de Diputados que los organismos constitucionales autónomos carecen de legitimidad democrática, ¿no? Y yo creo que antes de hacer esa aseveración, pues tendríamos que hacer un análisis previo para determinar por qué se dice que eso es así, ¿no? También se dice que estos organismos no son imparciales y que garantizan intereses privados, ¿no? Pero bueno, el ahorro que se pretende generar al transferir estas funciones a las secretarías de Estado en los diferentes órganos constitucionales autónomos es marginal, ¿no? Entonces no se ve que tampoco el espíritu de racionalizar recursos, el espíritu de austeridad, pues se va a ver reflejado de manera importante si estas iniciativas o este dictamen se aprueba. Interesante lo que acabas de decir. Y en ese sentido, continúo contigo, Julieta, para preguntarte si es mucho lo que se va a ahorrar si llega a desaparecer el INAI o hay algo más detrás. No, bueno, yo ahorita que escuchaba a mis colegas y también aprovecho para saludar a María. María sabe que la admiro mucho y tenemos años de conocernos, y desde luego también José Luis. Mira, yo te podría decir que el ahorro que se está manejando, que todos sabemos que son 100,000 millones de pesos, pues es falso, porque simplemente en un estudio que hizo Fernando Nieto y unos colegas, unos compañeros estudiosos de este tema, pues no son 5,000 millones de pesos realmente, más o menos lo que se ahorrarían. O sea, no es verdad esos 100,000 pesos. Y aparte yo creo que es algo más porque estas cosas que nos explicaba José Luis de los motivos, dicen que hay duplicidad de funciones. Y María lo sabe muy bien, no hay duplicidad de funciones. O sea, la Secretaría de la Función Pública es el órgano de control, es la Contraloría del Poder Ejecutivo Federal. Y entonces no hay ninguna duplicidad de funciones. Y yo creo que hay un trasfondo ahí político, definitivamente, porque yo no he escuchado, son 7 organismos autónomos los que están en esta lista, que por cierto no son todos, pero yo no he escuchado las demás voces de los otros organismos autónomos, pero sí he visto una fijación contra lo del INEC. José Luis dice, no los desaparece, yo difiero un poquito porque sí los desaparece. O sea, que pasen las funciones a la Secretaría de la Función Pública Federal es regresar 22 años atrás a los ojos. Y segundo, el tema de datos personales en posesión particulares no viene en ningún lado, se los olvidó también la Plataforma Nacional de Transparencia, y que los sujetos obligados para concluir en una vulneración de datos personales dice que son los propios sujetos obligados donde vas a poner tu denuncia. O sea, seguimos siendo juez y parte, juez y parte, juez y parte. Para mí sí desaparecen el organismo, implica que lo desaparezca, que desaparezca los dos derechos, porque realmente pues vamos a regresar hace 22 años, ¿no? Interesante. En ese sentido, doctora Marván, ¿está usted de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora del Río Venegas? Sí, por supuesto. A ver, creo que valdría la pena hacer un poquito de historia de cómo nació el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Si nosotros revisamos la primera ley que se aprobó en marzo del 2002, en realidad era una ley para la Administración Pública Federal. A última hora y con muy poco cuidado, se agregaron los otros poderes y los constitucionales autónomos, pero tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial y los constitucionales autónomos no tenían una autoridad
por encima de ellos para poder revisar las respuestas que ellos mismos daban a las solicitudes de acceso a la información. Fue un avance que se incluyeran los otros dos poderes y los constitucionales autónomos, pero realmente funcionó muy poco, justamente porque no había estas ganas de entregar información y ellos eran, como dice la doctora del Río, ellos eran juez y parte. Es decir, vamos a poner un ejemplo, el IFE no entregaba una información y el ciudadano se quejaba frente al IFE y el IFE resolvía si había que entregarla o no. En el IFE, venturosamente, los propios ciudadanos inventaron otro camino de quejas que fue ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cosa que no sucedió en el Poder Legislativo, cosa que no sucedió en el INEGI, cosa que no sucedió en muchas otras sujetos obligados. Cuando decimos las funciones del INAI las va a absorber la Secretaría de Función Pública, claramente hay allí una mentira, ¿sí? Podrá absorber y ser juez o ser garante del derecho individual cuando a la persona que pregunta le interesa información de la Administración Pública Federal. Y como bien dice Julieta, allí vamos a tener un conflicto de interés, porque será la Contraloría la encargada de ver si se entrega o no la información. Una historia que no mucha gente sabe o que quizá ya mucha gente se le ha olvidado, es que cuando se fundó el IFAI, la primera intención, una vez que se publicó la ley no dice nada al respecto, nada más dice que se gozará de autonomía presupuestaria, reglamentaria y de decisión, era que estuviera justamente sectorizado, no ser parte, sectorizado de la Secretaría de Función Pública. Frente a esa posibilidad, los que ya estábamos nombrados como comisionados en ese momento para echar a andar la institución, dijimos o lo hacen no sectorizado o de verdad renunciamos porque no vamos a tener posibilidad de hacer absolutamente nada. Y a partir de ahí fue que el presidente Fox tuvo la necesidad de emitir un decreto el 24 de diciembre de 2002, lo pueden consultar ustedes en el diario oficial que hoy se consulta tan fácilmente en internet. A partir de ahí fue que se nos garantizó una mayor autonomía. Hay que tener autonomía económica, tener garantizados los recursos, cosa que no sucedería si lo regresamos a función pública. Hay que tener garantía constitucional y la más importante de todas las garantías es que las y los comisionados de verdad se la crean, ya sean los comisionados del IFT, los comisionados del INAI o comisionadas de la COFESE, etcétera. Mientras los y las comisionadas no se den cuenta que tienen en sus manos la protección de un derecho fundamental y que justamente los derechos fundamentales protegen a los individuos de las acciones del Estado. Eso es una parte indispensable. Llevándolo a la Secretaría de Función Pública, además, vamos a regresar al punto de origen. El Poder Legislativo va a resolver las quejas del propio Poder Legislativo, el Poder Judicial del Poder Judicial, el INE no sé cómo va a quedar, porque ciertamente espero que no lo regresen a Gobernación, pero en todo caso sería Función Pública quien tuviera que regresarlo y así sucesivamente. Y entonces hay un conflicto de interés intrínseco e insuperable. Doctor Cabellina, sin duda va a ser muy interesante escuchar su opinión, porque en un inicio usted dijo que pues no desaparecían las funciones, que se absorbían. Entonces, bajo su óptica, ¿qué posibilidades hay para que siga pues triunfando la autonomía? No, a ver. Bueno, lo que digo es
perdón, el dictamen, que es el que está en discusión en la Cámara de Diputados, señala esto, señala que en un inicio no van a desaparecer esas funciones, sino que van a ser absorbidas por distintas secretarías y que posteriormente se hará una revisión para ver si existen esas duplicidades y entonces, bueno, obviamente cuando se absorben estas funciones y estas dependencias, pues dejan de ser autónomas. De hecho, se concentra el poder una vez más en el Poder Ejecutivo. Y eso genera además mucha incertidumbre de si estas actividades que se vienen desarrollando en sectores estratégicos como es telecomunicaciones, por ejemplo, energía, hidrocarburos, pero además, como tenemos ahora aquí en la entrevista, pues en el INAI, en la COFESE, en el Coneval, ¿no? El Ejecutivo pues se va a volver juez y parte, ¿no? de todas estas actividades y las decisiones que se toman o se tomaban en cada una de estas dependencias. Además, se trata, Stephanie, de entidades que han sido ya muy castigadas a lo largo del sexenio en términos presupuestales, ¿no? Por ejemplo, la COFESE, lo hemos analizado en CIEP, pues se ha reducido el presupuesto en términos reales de la COFESE en 15%, ¿no? En el caso del IFT, en 40%, en el caso del INAI, bueno, también han tenido un recorte importante. La CRE y la CENER, por ejemplo, la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos han tenido recortes de casi del 80%, ¿no? Entonces han sido bastante castigadas y ahora, pues con esto también se pretende que las funciones de estas instituciones, que muchas de ellas ya tenían una debilidad financiera importante, pues ahora pasen a formar parte de estas secretarías de Estado. Muchas gracias a los tres por esta intervención. Vamos a pausa y regresamos porque, ¿saben qué? Tenemos que platicar de por qué hemos llegado hasta ese punto. Regresamos. Ya estamos de regreso en A Fondo hablando de la desaparición de organismos autónomos con la doctora Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI. También estamos con la doctora María Marván y también con el doctor José Luis
Clavellina. Y los tres panelistas nos han hablado hoy de la importancia que tienen los organismos autónomos para pues la transparencia, la información, los contrapesos democráticos, la autonomía de las funciones y la rendición de cuentas. Y en este sentido, comienzo contigo, Julieta del Río, preguntándote, si todo suena tan bien y si ya vimos que no va a haber realmente un ahorro en caso de que se desaparezcan estos organismos autónomos, ¿por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado? ¿Por qué al presidente López Obrador le interesa desaparecerlos? Bueno, yo voy a comentarlo desde mi punto de vista. Yo soy muy crítica, bueno, ahorita María dirá lo que ella piensa. Yo conocí de nacimiento de este derecho porque en aquel entonces yo trabajaba en la Contraloría y trabajé con el entonces IFAI. Y yo creo que todo comenzó muy bien. Yo creo que este impulso, el IFAI, todo. Yo siento que cuando se generó la reforma del 2014, se activó la autonomía, muy bien, pero yo creo que hay algunos que no entendieron también qué significaba la autonomía. Y por otro lado, yo creo que desde el 2018 que se asumió el poder por la actual administración y desde antes, comenzaron a diversificar lo que era el INAI. Comenzaron a decir que por culpa del INAI era el FOAPOA, que por culpa del INAI García Luna no estaba en la cárcel. Entonces, esta campaña, como las que la saben hacer muy bien, hay que reconocerlo, de percepción, entonces permeó de que el INAI no sirve, el INAI encubre corrupción, el INAI, y insisto, algunas personas también en una autocrítica, y yo he sido muy autocrítica al interior del instituto, no ayudaron de este lado también con algunas acciones y con algunas actitudes que se dieron a conocer y entonces decían, ven, así son todos. Entonces, creo que también como una autocrítica al interior del instituto, pues faltaron algunas cosas de algunos actores que no supieron hacer las cosas, ¿no? Entonces, pero esa campaña, porque yo, bueno, para concluir, alguna vez me preguntaron en una conferencia de prensa, hay un libro que escribió el presidente, yo siempre lo voy a decir, y ahí viene, María, tú sabrás, donde él mismo dice el número de folio y toda su solicitud, que gracias a esas solicitudes de información que hizo, creo que todavía era a través de Infomex, pudo conocer la cantidad que recibían las viudas y los retirados de los expresidentes de la República que les daban pensión, y que gracias a esa información tomó la decisión de quitar estas pensiones a los expresidentes. Ahí viene en el libro, no lo digo yo, y viene el número de eso. Entonces, él también se ha beneficiado a ese uso de este derecho, pero cuando se arriba, yo creo que viene una campaña tremenda, brutal de desinformación. Bueno, hay cosas de verdad. Entonces, mi punto de vista es, ¿qué pasó? Pues también yo creo que traían una guerra personal contra ciertos personajes, campaña de desinformación, en la autocrítica pues no se ayudó mucho, no se esclareció, se tardaba en salir a explicar cosas de la PNT, cosas de las tarjetas corporativas y su mal uso que hicieron algunas personas, pues se fueron juntando las cosas, ¿no? Pero una campaña de desinformación tremenda y eso es mi opinión. Doctora Marván, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué hemos llegado hasta este punto? A ver, hemos llegado hasta este punto. Me voy a centrar en el INAI y después paso a otros. Porque el INAI es contrapoder y para eso nació. Nació para empoderar a la ciudadanía y para disminuir el poder de la burocracia. Y eso es francamente molesto. Pero ni modo, nació para estorbar, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Hoy tenemos, si nosotros revisamos el artículo 6º constitucional que teníamos en el año 2002, era un artículo muy chiquito, muy sencillo, ¿sí? Hoy tenemos el 6º constitucional gracias a por lo menos 2 reformas, que serán las
las fundamentales, las que voy a decir. Uno de los artículos más complejos para garantizarnos el ejercicio democrático del poder del Estado. Fíjense lo que estoy diciendo, el ejercicio democrático del poder del Estado. El artículo 6 nos garantiza la libertad de expresión y de opinión. El artículo 6 nos garantiza el acceso a la información pública gubernamental, reforma de 2007. El artículo 6 nos garantiza el acceso a precios razonables a las telecomunicaciones como un instrumento fundamental de política pública 2013. Y por eso allí entran en el artículo 6 tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones como la Comisión Federal de Competencias. ¿Para qué? Pues para pelearse con las grandes televisoras. ¿Para qué? Para pelearse con las grandes telefónicas, ¿sí? Entonces, hoy le molesta a el presidente saliente, el INAI, porque siempre le molestó la transparencia. Una de las entidades donde fue más complicado llegar a una buena ley de transparencia fue el entonces Distrito Federal. Y había realmente una convicción de él de que los ciudadanos no tenemos por qué conocer, por ejemplo, la información de los segundos pisos, como hoy está convencido que tiene razones jurídicas válidas para proteger la información de los costos de Dos Bocas, del AIFA o, o del Tren Maya. ¿Por qué? Porque no salen las cuentas, porque no se hicieron licitaciones legales. Entonces, los ha protegido, ya que no pudo deshacer la Constitución, los ha protegido con un paraguas llamado Seguridad Nacional que ampara lo mismo las armas que compra el ejército o la estrategia de persecución del crimen organizado, como la contratación de las compañías que han trabajado para el Tren Maya, para el AIFA, para Dos Bocas. La verdad es que la transparencia incomoda, pero nació para incomodar. El día que la transparencia no incomode, es que los comisionados que en ese momento estén en el INAI, las comisionadas, no están haciendo su trabajo. Entonces, si incomoda, es porque algo hicieron bien. Doctor Clavelina, la transparencia incomoda. ¿Por eso estamos como estamos? Bueno, en el caso del INAI, a mí me parece que es una institución fundamental, la transparencia, la rendición de cuentas, y además en el caso del INAI a veces se convierte, para los que nos dedicamos a la investigación, pues ya en el último recurso que tenemos para poder obtener información de las secretarías de Estado, de contratos, de incluso en entidades federativas. Creo que hemos llegado a este punto porque gran parte de la población, desafortunadamente, desconoce para qué sirven estas instituciones y su importancia, ¿no? Hay otras instituciones, otros organismos constitucionales autónomos como el Poder Judicial, el INE, la Comisión de Derechos Humanos, que quizás, digamos, la población sabe o tiene un conocimiento mayor de para qué puede utilizarlas, ¿no? Pero en el caso de estas otras instituciones, me parece que hace o hizo falta durante todos estos años un esfuerzo por estar más cerca de la sociedad, comunicarles por qué son importantes, ¿no? Porque en realidad atienden problemas que si estos organismos desaparecen, ¿no? Va a ser muy difícil que se puedan atender. Por ejemplo, en el caso de la COFESE, pues sabemos que somos un país en donde hay muchos oligopolios, monopolios, ¿no? Y sin una dependencia así que nos defienda, pues los consumidores somos los que vamos a terminar pagando precios más altos. Lo mismo en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones. México es de los países que más paga por estos servicios de telecomunicaciones, y si no tenemos quien nos defienda, pues ¿dónde no vamos a llegar? En el caso de la Comisión Reguladora de Energía,
bueno, también es importante que la población sepa que se puede acudir a ella, ¿no? En caso de que los precios del gas, de los hidrocarburos, pues no reflejen, o sean muy elevados y no reflejen digamos, la situación que uno desearía en el mercado, ¿no? En el caso del Coneval, que también está en este dictamen, bueno, pues es la institución encargada de medir los programas sociales, ¿no? Y como menciona la doctora Marván, lo ha hecho bien y ahora parece que incomodan los resultados que se han obtenido a lo largo del sexenio. Si bien hay una mayor o una menor pobreza, ¿no? También hay una mayor escasez de servicios de salud, hay programas que no han cumplido con sus objetivos y al parecer, bueno, sí, eso incomoda, pero digamos, esa información es relevante porque sirve para mejorar precisamente esos programas, ¿no? No es una crítica que se haga nada más porque sí, sino porque esa información debería servir al propio gobierno para mejorar sus instituciones y para mejorar los programas que están operando. Y así es. Y justamente cuando, pues desde el Ejecutivo se habla de que la finalidad de desaparecer estos organismos es el ahorro que se planea usar para, por ejemplo, las pensiones del bienestar, pues salta a la vista también los miles de empleos que también están en riesgo, pero después de escucharlos a los tres, me parece que los riesgos van más allá de los miles de empleos que están en juegos. Doctora del Río. Sí, mira, ese punto es uno de los que más se tocó en estos tiempos. Es que no solo es el INAI, son los 32 organismos garantes locales. Entonces, es contradictorio cuando quieres ayudar a las familias, quieres ayudar con pensiones, pero ¿cuántas familias vas a dejar sin trabajo? Y sin trabajo por nada, o sea, la gente, hombres y mujeres que trabajan en estos institutos, pues su único pecado pues es esto, o sea, trabajar y ordenar que se abra la información que se niega y que se niega por causas, tienen modas, de repente duran un mes diciendo que por seguridad nacional, luego que por procesos deliberativos y bueno, en efecto en el INAI hay cerca de 800 trabajadores, más o menos, prácticamente el presupuesto, gran parte se va en el capítulo 1000, pero también los 32 organismos garantes. Entonces, esto va más allá, entonces sí estoy de acuerdo, incomoda que se abra la información, que no debería de ser, porque también escuché que dijeron, es que la información está en los portales. No, bueno, sí está en los portales ahorita porque es una obligación, que se esté encargando la información cada 3 meses de más. Yo no veo quién cargue de manera proactiva en sus portales el instituto. Si hoy en día yo les puedo decir, y María en su momento que fue comisionada, los recursos que se abren son de primaria, o sea, información que dices, pero ¿por qué no quieren dar esta información? Bueno, les digo, por ejemplo, la piedra esta de Laifa, que está a la entrada, un monumento, una rueda, la piedra del sol, la denominan algo así, que no la conozco, pero ahí está. Preguntaron que quién la hizo, cuánto costó, está reservada por cuestiones de seguridad nacional y todavía se ordena que se abra y se fue la Consejería Jurídica a un amparo en la Suprema Corte de Justicia. Entonces tú dices, caray, o sea, ¿qué hay detrás de un monumento, de una piedra que tú ves? Entonces, en conclusión, yo creo que va más allá, efectivamente, no es de un plumazo nada más desaparecer al instituto. Yo creo que hay que pensar pues en los convenios internacionales, en los derechos humanos, porque este es un derecho humano, es un derecho llave. ¿Qué va a pasar con los datos personales en este país ante tanta vulneración? ¿Qué va a pasar? Yo creo, no sé si no han pensado en eso, pero hay unas consecuencias muy fuertes. Yo esperaba que senadores o diputados que en su momento también participaron hace 22 años en esta lucha, pues hablaran a favor, pero ahora están diciendo como si no hubiera existido esta lucha de hace 22 años. Entonces, creo que es más fuerte de lo que se está pensando el impacto de desaparecer este instituto. Yo creo que nos van a poner la venda a los ojos, va a haber más opacidad de la que hay, y pues no sé qué se pretende en el fondo general, pero hay muchas familias que están preocupadas. Concluyo de verdad diciéndoles que el personal, no solo de Lina y de los 32 órganos garantes, hay muchas familias que están preocupadas en este país. Si tú pensaste en darles bienestar, pues les estás dando intranquilidad, ¿no?
¿Qué más está en juego con la desaparición de los organismos autónomos, doctora Marván? Yo creo que hay dos cuestiones en riesgo que me parecen fundamentales. La primera es la disminución de una garantía. O sea, nos están quitando un derecho, cosa que claramente va en contra del artículo primero constitucional. Están disminuyendo nuestros derechos como ciudadanos, como ciudadanas. Y la otra, si nuestra preocupación es ahorrar recursos y pensamos que porque no le vamos a pagar al INAI un edificio, al IFT otro, porque no les vamos a dar recursos para el capítulo 1000, porque a fin de cuentas unas cosas las hará la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura, las otras las hará la Secretaría de la Función Pública, lo que vamos a hacer es quitar los ojos en la vigilancia del ejercicio del gasto público. ¿Cuál es el riesgo? Que se gaste mucho más. No me dejará mentir Julieta, vimos muchísimos casos desde el 2002, supongo que lo siguen teniendo, no habría por qué no, en donde ya no vamos a hablar de grandes corrupciones, en donde la pequeña corrupción, en donde los gastos de viáticos de la propia oficina se utilizan para gastos familiares y a veces hasta para llevar al table dance a los amigos, ¿sí? Eso se ha prevenido con la transparencia. El solo hecho de saber que con una solicitud la dependencia está obligada a entregar, sí señora, sí señor, Juan Pérez gastó tanto en este restaurante, que puede ser el restaurante más caro de México o puede ser una taquería, pero fíjese, gastó en una taquería en domingo y pidió 5 aguas de Jamaica. ¿No habrá sido que nosotros los contribuyentes le pagamos la comida del domingo con sus hijos? Porque tan mal está el table dance como la taquería del domingo, ¿eh? Aunque unas sean miles y miles de pesos y la otra sean 500 pesos, no importa, ¿sí? Los viajes, en algún momento, algún día, una persona de la propia administración pública me dijo, a mí cada vez que me mandan a Corea, compro mis cremas en el duty free, nadie sabe coreano, y les digo que es de un restaurante. El no tener el freno de que eso se va a hacer público, se va a convertir en una pérdida mucho mayor de recursos públicos. Ya no hablemos de la falta de transparencia en las licitaciones, ¿sí? De quién está vendiendo el balastro del Tren Maya, de quién está proveyendo, en fin, el riesgo de corrupción y de gastos se incrementa exponencialmente. Y una cosa que es muy difícil de transmitir, pero es importante, el IFAI no persigue la corrupción. Las acciones del IFAI sirven para prevenir la corrupción y para evitar gastos inútiles y adjudicaciones mal hechas cuando no se hacen al mejor postor, que ofrece un servicio más barato o de mejor calidad. Interesante. Doctor Clavelina, ¿qué más está en riesgo? Ya hablamos de la falta de transparencia, la falta de frenos, la incomodidad. ¿Qué más? Yo creo que hay costos que no estamos viendo y que nadie está viendo además. Nosotros hemos calculado que, bueno, los 30 comisionados de estas dependencias que desaparecerían apenas representan 80 millones de pesos, poco más de 80 millones de pesos. Pero desaparecer estos organismos genera más incertidumbre, ¿no? Genera, como lo vimos, además de la reforma del Poder Judicial, la reforma que se pretende hacer a estos organismos constitucionales autónomos, genera volatilidad en los mercados, ¿no? Vimos cómo después de las elecciones y después de la propuesta de reformar el Poder Judicial, el tipo de cambio se elevó, las tasas de interés se mantuvieron altas y solamente por eso vamos a terminar pagando más
lo que nos vamos a ahorrar en estos 80 millones de pesos que cuestan los comisionados, ¿no? ¿Qué más vamos a perder? Bueno, perdemos información, perdemos transparencia, va a haber menos rendición de cuentas, tenemos una mayor debilidad institucional, le vamos a poder entregar menos bienes y servicios públicos a la población, va a haber más incertidumbre y eso va a generar pues un menor crecimiento económico en el futuro. Definitivamente es más de lo que se cree lo que está en riesgo. Y se nos está acabando el tiempo, pero imposible irnos sin que cada uno de ustedes nos dé sus conclusiones sobre la desaparición de los organismos autónomos. Tenemos 1 minuto para que cada uno dé un cierre con el mensaje que quieren que se reciba a nuestra audiencia. Doctora del Río, comienzo primero con usted. Gracias, pues yo simplemente quiero decir que ojalá nos unamos más voces a defender estos derechos. No solo se descubren presuntos actos de corrupción, es un tema de utilidad social para el ciudadano, que se le niega información para una enfermedad en el IMSS, en el ISSSTE, son casos cotidianos. Entonces ojalá se sumen más voces y la verdad, pues que estos derechos no se vayan a la casa. Se van a existir, sí, pero en tu casa. No los vas a dejar libremente. Vamos a dar la batalla y que pues no tengamos miedo. Yo creo que todos los comisionados como María que lo ha hecho, pues alcemos la voz, porque luego también no podemos ser juez y parte también nosotros. Entonces, pues a defender estos derechos que tienen también mucha utilidad social, aparte de abrir esto que dijo María, de conocer actos de corrupción, transparentar estos y prevenirla también. Gracias. Doctora Marván. A ver, creo que ya está dicho todo. Lo más importante es que nos demos cuenta que desaparecerlos es caminar velozmente en el sentido de una autocracia. ¿Cómo definimos un gobierno autocrático? Un gobierno en el que los ciudadanos no tienen derecho, en que la ciudadanía no tiene derecho, un gobierno en el que no hay manera de defenderse de los actos del Estado, un gobierno en el que los ciudadanos y las ciudadanas no pueden participar en el Estado. El INAI es una puerta indispensable para que los ciudadanos podamos involucrarnos en acciones de la política, desde la alcaldía, el municipio, el gobierno del Estado y, por supuesto, también la Federación. Eliminar los órganos constitucionales autónomos es un regreso a las facultades metaconstitucionales del presidente que ya habíamos abandonado. Muchas gracias, doctora Marván. Doctor Clavelina. Bueno, yo simplemente diría que antes de pensar en desaparecer estas instituciones, las utilicemos para resolver los problemas para los que fueron creados, ¿no? Los problemas persisten, son instituciones que nos han llevado años en construir, que nos han costado recursos también, y que entonces pues las utilicemos. Los problemas siguen ahí, no se han ido. Muchas gracias, doctor Clavelina. Y bueno, con esto me despido de los tres, doctora Julieta del Río, doctora María Marván, doctor José Luis Clavelina. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Misión cumplida. Fuimos a fondo con lo que está en juego con la desaparición de organismos autónomos. A usted que está en su casa, le pido por favor que no se olvide lo que hemos platicado el día de hoy. Yo lo espero a la próxima y mientras tanto, le pido que se quede con nosotros. Sigue la programación.